el aplicarla como castigo, su omnipotencia, ese Dios poderoso que ha de hacer estas dos cosas. Y, y miramos a Dios, algunos miran a Dios de esa forma, de una manera desequilibrada. Pero al pensar en Dios debemos de saber que Dios es un Dios equilibrado en todos sus atributos. Ni uno es más, ni uno es menos. Y pensando de esta manera podemos tener la seguridad de que cuando esos atributos son desplegados, Dios los está haciendo en completo equilibrio. Cuando vemos en la palabra de Dios ira sobre algunas naciones, muchas veces algunos se preguntan es que Dios es malo porque Él aplicó su ira contra naciones que lo merecían. Bueno, ellos no lo dicen que lo merecían. Ellos piensan que es un Dios malo que aplicó esa ira contra ellos. Un Dios malo no podría aplicar su ira contra naciones, contra niños. ¿Por qué? Porque eran naciones que sacrificaban a sus hijos a dioses. Eran naciones que no les causaba nada en su corazón matar a sus propios hijos para ofrecerlos a dioses que no son dioses. Idolatría. Y no pensamos en que Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Pensamos en, oh Dios, malo, que airado, injusto, que acabó con generaciones por un diluvio. Pero no pensamos en los 100 años que Dios les dio de misericordia, de benevolencia, de paciencia para que ellos se arrepintieran. No pensamos en eso. No pensamos que Dios ha sido paciente, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Nos solemos ir a esas cosas malas, entre comillas, porque no hay nada malo en Dios. Entonces, debemos saber que cuando Dios despliega estas cosas, estas historias en la palabra de Dios, es con equilibrio y con un motivo detrás de todo eso, en paciencia en nuestro Dios. Entonces, cuando sabemos que Dios está siendo justo con el impío, al mismo tiempo Él está aplicando su misericordia para con los suyos, como lo hablamos en el atributo de la misericordia de Dios. Hemos hablado ya entonces de la ira, de su justicia, pero ahora vamos a hablar también de estos atributos que Dios tiene, de su benevolencia, de su paciencia. Benevolencia, ¿qué es la benevolencia de nuestro Dios? La benevolencia es ese atributo de nuestro Dios que es ese favor paternal para con su pueblo, ese tierno afecto que nace, que no lo voy a decir que nace, sino que Dios es. Dios es amor, Dios es santo, Dios es benevolente. Él lo es, no nace de Él, no es como si algo que Él estuviera perfeccionando cada día, no, Él es benevolente. Entonces es este favor paternal para con su pueblo, su tierno afecto para con nosotros. Ese atributo de Dios nos muestra esa gentileza y esa ternura de Dios para con nosotros, sus misericordias que no se pueden separar estos atributos, su bondad, su benevolencia, su misericordia. Tenemos un Dios que es tierno. ¿Puede imaginarlo, mis hermanos? Usted puede imaginar a ese Dios tierno, a ese Dios que le consuela en medio de su aflicción, a ese Dios que está ahí con usted en medio de las tribulaciones, a ese Dios que está ahí en medio de esas dificultades que alguno de nosotros pudiésemos estar viviendo o viviremos. Una de las primeras ocasiones en donde se muestra esta perfección divina es en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Vemos la benevolencia de Dios aquí, porque Dios tenía todo el derecho, tenía toda la justicia para, tenía todo el derecho de aplicar su justicia enseguida que el ser humano pecó. Él tenía todo el derecho. Enseguida que Adán y Eva desobedecieron a Dios porque quisieron ser como Dios, quisieron idolatrar su corazón y quisieron ser más que Dios, incluso ponerse en el lugar de Dios, del Todopoderoso, del Creador, en ese mismo instante Dios tenía el derecho de eliminar a Adán y a Eva y probablemente hacer una nueva creación. Eso probablemente pudo haber sido hecho por Dios, pero no. Su benevolencia se vio desde el inicio.
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios no aplicó su ira como el primer paso que merecía el ser humano. Es que nosotros tenemos que entender eso, mis hermanos. El ser humano merecía la ira. Y por Adán, que ya lo hemos visto, como Pablo lo dice a los romanos, por un solo hombre entró el pecado a todos nosotros. Y por cuanto todos pecaron, nosotros somos pecadores. Y desde ese pecado todos nacemos pecadores. Decía nuestro hermano Guillermo hace un momento, es que yo soy de cuna cristiana, soy cristiano desde bebé. Eso no existe. Eso no existe. No, nacemos pecadores. Nacemos pecadores, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Por esa razón hemos dado ejemplos constantes. ¿Quién le enseña a nuestros hijos a mentir? Digo yo creo que hay padres tan perversos que lo hacen, pero un padre moralmente correcto no le enseña a su hijo a mentir. ¿Quién le enseña a nuestros hijos a mentir? ¿Quién le enseña a nuestros hijos a ser egoístas desde un principio cuando les quitamos un juguete y se ponen a hacer berrinche? ¿Quién les enseña eso? Yo voy a llorar porque yo quiero eso. Y tú no me vas a mandar y tú no me vas a decir lo que yo quiero. ¿Y cómo lo voy a obtener? Pues haciendo berrinche. ¿Quién le enseña eso a nuestros hijos? Nadie. Es la pecaminosidad de su corazón. Y pasa a nosotros así en toda nuestra vida. Y nosotros podemos mirar la pecaminosidad de nuestro corazón. Y entonces Dios aplicó su ira no como ese primer paso que merecía el ser humano. Nosotros merecíamos esa ira, como ya lo vimos. Y es extraño, mis hermanos. De verdad que el pensamiento del ser humano es muy extraño. Porque miramos a dioses creados por el ser humano, dioses con D minúscula, como Zeus, como ¿qué otros dioses hay? Se me fue ahora otros, pero imaginemos Zeus. Estos dioses griegos, y el ser humano los crea de una manera que esos dioses, cuando esos dioses son dañados, son afectados por el ser humano o por alguna cosa, ¿qué hacen esos dioses? ¿Cuál es la primera reacción que tienen? Airarse y dejar caer sus rayos sobre aquellos que lo hicieron airar. Y ellos, en estos dioses con D minúscula, dioses inventados, muestran a estos dioses con una ira tremenda, ira pecaminosa además de todo, sin misericordia, pero dicen del Dios Todopoderoso que no tiene misericordia. Dicen del Dios Todopoderoso que cuando aplicó su ira contra aquellos que tuvo paciencia primero, que es un Dios malo. Esa es la mente del ser humano, esas son las historias del ser humano. O sea, está bien crear un ser mítico que pueda aplicar su ira de una manera pecaminosa a aquellos que lo merecen, pero el Dios Todopoderoso, el creador de todo, no puede aplicar su ira a los que lo merecen, sin considerar su enorme paciencia, tardo para la ira y grande misericordia que tuvo para con ellos, y su hermoso plan que él diseñó aún en el Antiguo Testamento, tener un pueblo que le representaría, que le daría una tierra, y que en esa tierra suponía que no era para ellos sentirse, ay, que somos bien especiales. No, dice la palabra de Dios que al pueblo de Israel no lo eligió por especial. No vio nada en él especial. Era uno de los pueblos más insignificantes, si no es que el más insignificante de todos. Y él lo eligió para que lo representara. Pero ellos se las hicieron de esta es mi tierra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero suponía que esa tierra tenía un lugar geográfico específico para que las naciones que lo rodeaban conocieran a Dios. Y no funcionó así por la desobediencia del pueblo. Oh, pero castigó a Israel un Dios malo. Se lo merecía y tuvo tanta paciencia con él. Vamos a verlo en un momento más. Entonces, es extraño la mente del ser humano. Crear seres míticos que tienen esas capacidades, pero al pensar en el Dios Todopoderoso que existe y que tiene todo el derecho de destruir al ser humano, no puede hacerlo, porque ese Dios sí es amor. Ese Dios es puro amor. Qué extraño es la mente del ser humano. Aun cuando Dios decidió destruir a la humanidad con el diluvio, Dios extendió su misericordia, bondad, benevolencia, ya lo dijimos, 100 años en lo que creemos que probablemente Noé estuvo construyendo el arca. Y si pensamos más,
podríamos decir que fue mucho más tiempo, antes de Noé siquiera, pero de menos 100 años donde Noé estuvo proclamando la palabra de Dios, que serían destruidos, ellos no lo creyeron. Dios tuvo misericordia de ellos 100 años, con Abraham, con Lot, la misericordia que tuvo con Lot, con el pueblo de Israel, con David, con nosotros, con nosotros. Al igual que su misericordia y gracia, nunca debemos de pensar que somos merecedores de su benevolencia. Alguien dijo: lo maravilloso de estos atributos de Dios es mirar que aquel que es infinito sobre nosotros, indescriptible, glorioso, santo y todopoderoso, considere a semejantes pecadores como nosotros. Eso es, wow, eso es impresionante. Eso es impresionante que ese ser maravilloso, Dios, lo maravilloso de esos atributos, aquel que es infinito sobre todos, todopoderoso, creador, nos considere y nos mire a nosotros semejantes pecadores y nos aplique esa gracia y esa misericordia. Y sigue diciendo, y no solo eso, sino que ponga su corazón sobre nosotros, entregue a su Hijo por nosotros, envíe su Espíritu a morar en nosotros y de esa forma lleve nuestras imperfecciones, obstinaciones, de tal manera que no aparte su benevolencia de nosotros. Wow. O sea, todo eso hace Dios. Ese Dios todopoderoso con sus atributos perfectos nos miró a nosotros con misericordia. Y dice, y no solo eso, sino que ponga su corazón sobre nosotros. Y no solo eso, sino que haya decidido por puro amor entregar a su Hijo por nosotros. Ya que entregó a su Hijo, nos compró. Cuando merecíamos el castigo, a través de su Hijo nos compró. Cargó en su Hijo nuestros pecados, cargó en su Hijo el castigo que tú y yo merecíamos. El ser humano tenía que ser destruido, la ira de Dios tenía que caer sobre el ser humano, pero que Él haya mandado a su Hijo para que su ira cayera sobre su Hijo, para que tú y yo no viviéramos el castigo. Oh, wow, wow. Y que viniera a su Espíritu a morar en nosotros, Dios en nosotros, y de esa forma lleve nuestras imperfecciones, porque seguimos siendo imperfectos, y obstinaciones, de tal manera que no aparte su benevolencia de nosotros. Wow, ese es tu Dios, ese es mi Dios. Amén, amén, ese es tu Dios, ese es mi Dios. Al pensar que cualquiera de esos tiernos atributos de los que son los que pensemos que los merecemos, perdemos el piso. Si nosotros pensamos que merecemos esos atributos de Dios, ya perdimos el piso completamente. No, Él nos lo ha extendido por pura misericordia. Cuando pensamos de esta manera, le quitamos a Dios su ternura, su benevolencia, su misericordia. ¿Por qué? Porque yo soy merecedor de eso que Dios me está dando. No, mis hermanos, miremos la benevolencia de Dios a pesar de nuestra condición. Él nos ha dado misericordia, Él nos ha dado gracia, Él nos ha dado benevolencia, Él nos ha dado bondad a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. En Efesios 1, 4 al 5 vemos que según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Porque Él quiso nada más. Tú estabas en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, es lo que está diciendo Pablo a los Efesios. Tú estabas en la mente de Dios. Si tú estás aquí por una razón y has venido a Cristo, gloria a Dios. El que tú estuvieras hoy aquí, el que tú te hubieras acercado por cualquier razón que probablemente tú pensaras que fue una coincidencia, no, es porque Dios te tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. Y eso es otra cosa más para que podamos decir, oh, wow, Dios, eres glorioso, eres maravilloso, y por eso a ti te exalto y te adoro. Mira el amor de Dios por el puro afecto de su voluntad. No vio nada en ti, no vio nada en mí. Dice por ahí alguien, no recuerdo quién fue el que lo comentaba, que lo único que nosotros pusimos para nuestra salvación fue nuestro pecado. Porque ya éramos pecadores y no merecíamos la salvación, y lo único que pudimos poner fue nuestro pecado. Nada más.
porque éramos esclavos del pecado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y merecíamos un castigo. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor, la benevolencia, la misericordia, la gracia de Dios, en que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. No dice mostró el amor de Dios para con nosotros porque vio que nosotros teníamos algo bueno, algo salvable. No teníamos nada. De Jeremías, Dios dijo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Con ese amor eterno Él te ha amado desde antes de la fundación del mundo, que te predestinó por el puro afecto de su voluntad, aunque tú y yo éramos enemigos de Dios, aunque tú y yo éramos hijos de ira, dice Pablo a los Efesios en su capítulo 2. Éramos hijos de ira, éramos hijos del enemigo, éramos hijos de Satanás, éramos hijos del diablo, para adoptarnos y hacernos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Y ese amor eterno empezó desde esa eternidad donde Él te predestinó para que tú estuvieses en Él. Ese es el amor que Dios te tiene. Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. La misericordia, gracia, amor y bondad, benevolencia de Dios para con nosotros están en Él, nacen de Él. No en nosotros o por lo que nosotros hayamos hecho. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y esto se despliega, la misericordia, la bondad, la benevolencia, la gracia de Dios. Se despliega también otro atributo extraordinario, maravilloso: su paciencia. Su paciencia. Pocas veces se menciona sobre la paciencia de Dios. Se habla más sobre los atributos como su omnipotencia, su omnisciencia, que Él lo sabe todo, su omnipresencia, que Él está en todo lugar, su inmutabilidad, que Él no cambia. Se habla de estos atributos, aún de su justicia, aún de su ira, pero de la paciencia pocas veces se menciona, y no debería de ser así. No debería de ser así. Deberíamos de mirar a Dios y contemplarlo a Dios en todos sus atributos. Entonces, incluso la manera de, como la palabra de Dios lo llama, longanimidad. A veces nos preguntamos, longanimidad, ¿qué es longanimidad? Bueno, es la paciencia de Dios. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ignoramos o menospreciamos esos atributos de Dios, donde solamente vemos, como lo hablábamos hace un momento, los que son visibles y los que probablemente hacen verlo a Él como un Dios malo en la mente del ser humano. No, o menosprecias su longanimidad, su paciencia, su benignidad, ignorando que esta benignidad, que esta paciencia, que estos atributos que Él tiene te guían al arrepentimiento. ¿Has considerado tu vida de pecado y que hasta este punto Dios ha tenido paciencia contigo? ¿Has considerado tu vida de mentiras, tu vida de tomar lo ajeno, tu vida de adulterio? Pero es que yo no he adulterado, ya lo hemos mencionado con anterioridad. Pero la palabra de Dios dice que aquel que ve a una mujer con un corazón adúltero, con imaginaciones de lo que yo quisiera hacer con esa mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Yo no he matado. Pero la palabra de Dios dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero si tú piensas en tu corazón airadamente contra tu prójimo, ya lo mataste en tu corazón, ya cometiste homicidio. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Lo cual evidencia solamente la pecaminosidad de nuestro corazón y la necesidad de un Salvador. ¿Ignoras eso? ¿Ignoras que tú has tenido una vida de pecado donde Dios ha tenido paciencia? Eso es lo que Pablo está diciendo a los romanos. Y que esa paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Si tú has reconocido que has llevado una vida así, ignoras que Él ha tenido paciencia contigo para que tú vengas al arrepentimiento, pero somos obstinados y seguimos diciendo, "Oh, esta es la vida que yo quiero llevar". Oh, cuidado, porque vamos a hablar en un momento más que aún Dios tiene paciencia para con el impío, pero aplicará su justicia tarde que temprano. La paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia, bondad y benevolencia. Un autor definió la paciencia como el control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndose ser indulgente con el impío y que detiene por tanto el tiempo de castigarle. Ahorita vamos a hablar un poquito más de este punto. En Nahum 1:3 miramos una vez más: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. En estos pasajes que hemos leído donde menciona que Dios es lento para la ira, que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, miremos algo importante. No dice que no tiene ira, no dice que no tiene ira, dice que es tardo. Y como ya hablamos de tener del punto de la ira de la ira de Dios, la ira santa de Dios por parte de Él, que es justísimo que la tenga, no es una ira pecaminosa, no es una ira pecaminosa. Quiere decir que no nos ha dado lo que merecemos. Eso es tardo para la ira. No ha considerado darnos lo que usted y yo merecemos, lo que merecían aquellos que pecaron contra Él, lo que merecía desde Adán y Eva, como ya lo dijimos. Él ha retardado eso que el ser humano merecía y que aún mostró su misericordia enviando a su Hijo Jesucristo. Oh glorioso atributo de Dios, que no nos ha dado lo que merecemos. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo? Porque si aún estamos aquí, pero ignoramos, es lo que Pablo decía a los romanos, lo que ahora estamos diciendo. Tú has mirado en tu vida que aún Dios te ha traído a un lugar, te ha traído personas que te han dicho lo que yo puedo hacer en ti, lo que yo he hecho y envié a mi Hijo Jesucristo para hacer en aquellos que vinieran a Cristo en arrepentimiento y fe, y lo ignoras. Ten cuidado porque son esas advertencias en donde Dios muestra su misericordia y su paciencia para contigo. Ten cuidado de ignorar las advertencias de Dios, porque si bien es cierto, podemos decir, no es casualidad las cosas que pasaron en torno a mi salvación. Cada uno de nosotros podemos tener testimonios de lo que pasó en torno a nuestra salvación. Platicando con nuestros hermanos Sergio, nuestra hermana Vero, una persona se acercó con nosotros en nuestra prueba, en nuestra dificultad con nuestro hijo, se acercó a orar con nosotros. Esa era una advertencia. Esa era algo que Dios en su misericordia, en su paciencia se acercó con ellos. Y gloria a Dios que fue el fruto de algo maravilloso para traerlos a la salvación. Bueno, eso no fue casualidad. Y no es casualidad nada de lo que pasa en torno a nosotros. Pero ¿qué si no hacemos caso? Dios sigue teniendo paciencia. Dios sigue teniendo misericordia. Pero llegará el día en que ya no más. Entonces miremos la paciencia, tardo para la ira y grande en misericordia. Nosotros no somos así. Nosotros no somos como Dios. Nosotros, el que nos hace, nos la paga. Nosotros, el que me ha afligido, lo aflijo. No, dejad lugar a la ira de Dios, dice su palabra. Mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré. Tú ama, tú perdona, tú sirve aún a tu enemigo, ora por él. Eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros. La ira es de Él, Él pagará, la venganza es de Él. Miremos la paciencia que Dios ha tenido con el impío, porque también la paciencia de Dios aún es con el impío. Nosotros éramos impíos y Él tuvo paciencia con nosotros. ¿Pero en qué sentido? De hecho, en este verso que leímos en Nahum 1:3, cuando dice Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y dice, y no tendrá por inocente al culpable, es paciente. Pero ha de llegar el día en que el colmo de Dios haya llegado a su perfecta soberanía y dará el pago a cada uno. Sin embargo, aun como Dios,
Él ha puesto esta limitación en sus actos por su propia voluntad, lo que alguien definía de la paciencia de Dios. Y quiero aclarar esto, como no estamos diciendo que Dios, con esto que Él pone así como que una limitación a su ira, no estamos diciendo que es un Dios así como que ansioso de querer aplicar su ira y que Él tiene así como nosotros, así que poner, híjole, quiero hacerlo, pero no, a ver, tantito, no, ese no es nuestro Dios. No, cuando él extiende su misericordia, lo hace de una manera amorosa, lo hace de una manera benevolente. El pecado le duele en su corazón. El pecado, el pecado es algo que Él no tolera, ¿cierto? Pero Él, en su misericordia y en su bondad, está extendiendo esos atributos. No es un Dios ansioso así que quiera aplicar así, que solamente esté esperando. No, en Dios no está eso. Cuando Dios aplica su ira, es perfecta, es santa y es porque es el momento exacto de aplicarla. ¿Cómo Dios muestra su paciencia? La paciencia de Dios se manifiesta en su trato, vamos a verlo por puntos, con los pecadores. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Aquí tenemos el ejemplo del diluvio que poníamos, 100 años aproximadamente. La paciencia de Dios fue ejercida en el pueblo de Israel también. Dios les soportó 40 años. 40 años les toleró sus desobediencias y mucho más, digo 40 años en el sentido de que ellos quisieron hacer lo que quisieron, como quisieron, y Dios fue paciente, advirtiéndoles que si ellos seguían así, sucederían cosas, las maldiciones que vendrían a ellos si ellos seguían desobedeciendo. 40 años, Hechos 13:18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. La paciencia de Dios. Cuando entraron en la tierra de Canaán, los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos idólatras. Por eso digo, lo soportó 40 años, sí, pero cuando entraron en la tierra de Canaán, después de esos 40 años, ellos siguieron pecando. Ellos siguieron pecando. Dios les castiga severamente. Dios les castiga por su pecado. Después de tener paciencia, Dios los castiga. Pero ¿qué hace Dios? Levanta libertadores, profetas, jueces. Más adelante aún les enviaron a Cristo. Dios les envió a Cristo. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Dios tuvo paciencia del pueblo de Israel, que estuvo en constante rebeldía contra Él. Nehemías, viene el cautiverio. Llega Nehemías, llega Esdras, llega Nehemías como libertadores, un modelo de Cristo Jesús como esos libertadores, ese libertador que había de venir. Dios envía libertadores como Esdras, como Nehemías. Dios les promete 70 años de cautiverio. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra y empiezan a regresar los judíos a su tierra poco a poco. Levanta Esdras, levanta Nehemías para levantar las murallas de Israel, de Jerusalén, y dice Nehemías, hablando del pueblo: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nosotros somos tercos, mis hermanos. Podemos pensar, ay, ese pueblo de Israel terco, duro de cerviz. Oh, mi hermano, usted y yo somos iguales. Somos iguales. Dios ha tenido misericordia, Dios ha tenido paciencia. Y a veces reconocemos, yo reconozco a Dios que me ha librado, que me ha guardado de muchas cosas. Oh, sí, pero es porque Él ha tenido paciencia contigo, para que tú vengas al arrepentimiento. O ignoras la benevolencia de Dios que te guía al arrepentimiento. No lo ignoremos, mis hermanos, porque tarde que temprano, ¿qué diremos cuando tal vez venga una prueba a nuestra vida? Dios, tú me librabas, tú me guardabas, y ahora, ¿dónde estás?
es la paciencia de Dios teniendo, teniendo esa benevolencia para con nosotros, esa misericordia, trayendo advertencias a nuestra vida, pero nosotros no quisimos escuchar. Es eso, no es otra cosa, es nuestra obstinación. La paciencia es la excelencia de Dios que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Dios aún muestra su paciencia. Ya vimos en general el pecado, pero Dios muestra su paciencia contra el impío, contra el malo. En Romanos 9:22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hablando de la misericordia de Dios, Él tiene misericordia del que tenga misericordia. Sigue diciendo, ¿y qué si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder? Si al querer hacer eso, pero Él lo que hizo fue soportar con paciencia los vasos preparados para destrucción. O sea, Él soporta con paciencia a los malos. Él soporta con paciencia a aquellos que hacen el mal, a aquellos que hacen daño, a aquellos que te hacen daño a ti y a mí. Aún Él lo soporta con paciencia. Y lo primero que nosotros pensamos es, Dios, ¿por qué tú no haces justicia? Dios, ¿por qué tú no aplicas, por qué no les caes un rayo? ¿Por qué no los destruyes? Me dañaron, me afectaron. Bueno, por muchas cosas. Una es la paciencia de Dios. Dos, para que nosotros podamos perdonar, para que nosotros podamos ejercer el cambio que Dios está haciendo en nosotros para poder perdonar a aquel que nos hizo daño, como nosotros fuimos perdonados en Cristo Jesús. Aún del creyente llegan a salir estos pensamientos. Pareciera que le va mejor a la persona que odia a Dios. Y esto pasa regularmente. Esto le pasó al salmista. Vamos al Salmo 73. Salmo 73. Voy a leer solamente algunos versos por separado, pero sígalo con su vista. Voy a empezar del 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, mire cómo pensó el salmista. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué no tienen congojas por su muerte? Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por cuanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Cuántos hemos pensado así? Pues es que le va mejor al que está sin Cristo que a mí. Yo vengo a Cristo y me va peor. No, pues como que es mejor estar sin Cristo porque pues ellos están súper bien. No, yo no piensen eso, porque no. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería y decía antes, y lo logran. O sea, ellos lo que piensan, lo maquinan y lo logran y no pasa nada. Están súper felices. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Miren lo que pensó el salmista. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Oh, mis hermanos, no somos los únicos pensando esto. El salmista pensó eso. ¿Para qué me acerqué? ¿Para qué vine? Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, refiriéndose a las aflicciones que como creyentes tenemos. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaré. Miren,
Miren ya el salmista encontrando y agarrando la palabra de Dios, aferrándose a la palabra de Dios y diciendo, a ellos les va bien, pero si yo dijera, pues voy a hacer lo que ellos hacen, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. He aquí el ejemplo que yo daría de lo que tú has hecho y ahora de lo que nosotros sabemos que Él ha hecho en Cristo, sería terrible. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Oh, sí, hermanos, es duro. No es fácil. No es fácil ver que Dios tiene paciencia para con otros y que pareciera que ellos prosperan. Porque por la palabra de Dios sabemos que ellos han de pagar el castigo. Y el salmista reconoce esto. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que inquiriendo en la presencia de Dios, en su palabra, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Miren, el salmista entrando, volviendo en sí, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, es cierto, pasamos tribulación, pasamos dificultades. Sí, nuestra carne, este cuerpo desfallece, este cuerpo vive dificultades, claro que sí, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios siempre para siempre. Amén. Ese es nuestro Dios. Sí, pareciera que los otros prosperan, pero es que el fin de ellos es condenación eterna, pero el fin para mí es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él es la roca de mi corazón. No es que en las aflicciones que estamos pasando Él nos va a dejar. Oh, yo tengo paciencia para con ellos, pero pues tú hazte bolas. No. ¿A quién tengo yo en los cielos? Me has guiado según tu consejo, me recibirás en gloria, me tomaste de la mano derecha. En Isaías dice, yo te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Aunque pases por las aguas no te anegarán, aunque pases por el fuego no te quemarás ni arderá en ti. Yo estoy contigo. Esa es la gran diferencia de los impíos. No es la gran, es la enorme diferencia entre los impíos y nosotros. Esa es la gran diferencia. No es que no vamos a tener aflicciones, es que en medio de la aflicción Él va a pasar con nosotros. Él nos va a dar la victoria, Él nos va a dar la salida. Y aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Las aflicciones del tiempo presente, como orábamos hace un momento, no son comparables con la gloria que ha de venir. Ni la vida ni la muerte nos podrá separar de nuestro Señor Jesucristo. Es que no hay nada si Él está con nosotros. Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Ellos ya tienen su condena. Debemos examinar nuestra vida, porque así como la paciencia de Dios se extiende a los impíos, se ha extendido para con nosotros también. Cuando éramos impíos también, y por Cristo, ahora hemos venido a la salvación. Pero ahora en la salvación tenemos que examinar nuestra vida. ¿Qué de esas cosas nosotros estamos haciendo aún y que Dios sigue teniendo paciencia con nosotros? Estamos en Cristo ya, seguimos batallando con el pecado, pero ¿qué de esas cosas yo debo de dejar de hacer y de las cuales Dios aún ha tenido paciencia con nosotros? Maravillosa paciencia de nuestro Dios, maravillosa paciencia de nuestro Dios, que
nos la extendió. Hay pecadores que van a pagar en el infierno esto, pero si tú estás aquí hoy y aún estás sin Cristo, esa paciencia de Dios te la sigue extendiendo para que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Con esto que hemos hablado ya del Evangelio, de que le envió a su Hijo Jesucristo para pagar el castigo que tú merecías, que yo merecía. Todos estábamos en ese lugar. Maravillosa paciencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Reconocer esto nos dejará ver que Dios tuvo paciencia con nosotros. ¿Por qué nosotros no tendremos paciencia con otros? Esta es una de las enseñanzas que aprendemos de la paciencia de Dios y de la paciencia que ahora nos fue dada a nosotros. La pregunta ante eso es: ¿por qué yo no he de tener paciencia para con otros? Si Dios la tuvo con todos aquellos, con el pueblo de Israel, con los contemporáneos de Noé, con los cananeos, con todos esos pueblos que desobedecieron, y la tuvo contigo y conmigo, ¿por qué nosotros no hemos de tener esa paciencia con otros? Cuán superficial a veces es nuestra gratitud, cuán lenta nuestra obediencia y qué frecuentes son nuestras reincidencias. Y Dios sigue siendo paciente para con nosotros, y aún Él nos disciplina en paciencia y amor. Salmos 89, 31 al 34: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Porque al que ama, dice Hebreos, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios es paciente, pero la paciencia tiene un cierto límite. Pero aún cuando Dios aplica disciplina en nuestras vidas, eso representa su paciencia y amor para con nosotros. Porque Dios al que ama disciplina. Porque el Padre, dice Proverbios, al que ama disciplina, porque Jehová al que ama disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere. Para concluir, una de las divisiones que se han hecho de los atributos de Dios, los teólogos han dividido en atributos comunicables y no comunicables. No encontramos en la palabra de Dios: sed omniscientes como yo soy omnisciente, sed inmutables como yo soy inmutable. No, esos son los atributos no comunicables de Dios. Nosotros no somos omnipotentes. Sed omnipotentes como yo soy omnipotente. No, se nos dice: sed santos como yo soy santo. Él sí nos ha comunicado ciertos atributos donde nos pide a nosotros ser misericordiosos, ser benévolos, ser bondadosos, ser amorosos. Esos atributos de Dios: amor, bondad, justicia, nos los ha comunicado a nosotros para que los apliquemos de una manera como Él nos enseña en su palabra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la benevolencia? Rápidamente, en primer lugar, estos atributos moldean nuestro carácter y nuestra conducta. Entre más consideremos estos atributos que Dios nos ha comunicado, seremos más cuidadosos en cuanto a nuestra obediencia. Esa paciencia, la paciencia de Dios, moldean tu carácter, moldean mi carácter para nosotros aplicarlo en nuestra vida, en nuestra obediencia. La primera pregunta ante una situación donde tenemos que mostrar nuestra paciencia, bondad y benevolencia es: ¿qué haría Dios? Y más aún, ¿qué ha hecho Dios por mí? Si Él lo ha hecho por mí, como decíamos hace un momento, ¿por qué yo no lo he de hacer por los demás? ¿Por qué yo no he de tener paciencia con aquel que me ha dañado, con aquel que me ha afectado? ¿Por qué yo no lo he de amar? ¿Por qué yo no lo he de perdonar? No estamos hablando de las consecuencias del pecado de otro hacia nosotros y que nosotros dejemos que nos sigan afectando en nuestra vida, no. Pero tenemos que tener paciencia, tenemos que perdonar, tenemos que nosotros mostrar eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cada caso, cada cosa tiene diferentes aristas, claro que sí, pero perdonar no es una opción, pero tener paciencia no es una opción. Tenemos que hacerlo, tenemos que extender esa misericordia que Dios nos ha extendido a nosotros. Efesios 5, 1 al 2:
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pueden mirar el ejemplo de Cristo Jesús en nosotros, que debemos de imitarlo. En segundo lugar, considerar las perfecciones de Dios que han sido comunicadas a nosotros fortalece nuestra fe y promueve confianza en Dios, porque nos hace reconocer nuestra condición, nos hace reconocer de dónde Él nos ha sacado, nos hace reconocer lo que Él hizo por nosotros, y ahora en confianza y fe en Él podemos saber que Él está ahí con nosotros y que Él no nos deja como lo prometió. En tercer lugar, la paciencia de Dios estimula un espíritu de adoración en nosotros. La paciencia de Dios estimula que nosotros le adoremos, no solo por la paciencia, sino por todos sus atributos. El salmista en el capítulo 138:2 decía: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. En cuarto lugar, la paciencia es un alivio ante la depresión. El salmista decía en el Salmo 119:76: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Podemos confiar en sus promesas. La paciencia de Dios nos ayuda, los atributos de Dios nos ayudan a reconocer esto en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestra depresión. Si fuese el caso, podemos confiar en que Él es fiel y en que Él cumple sus promesas que vienen en su palabra. En quinto lugar, esto debe de ser un clamor en oración a Él. Dios, ayúdame a ser paciente, ayúdame a extender lo que tú me extendiste a mí, porque para nosotros es dificultoso. Nosotros en nuestra batalla contra el pecado, esto es difícil, pero vengamos a Dios en oración y digámosle: Dios, ayúdame, te necesito, no puedo en mis propias fuerzas. En sexto lugar, apelamos a este atributo cuando caemos. El salmista también decía en el capítulo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, haciendo referencia a la misericordia, a la bondad, a la benevolencia, a la paciencia de Dios. Ten piedad de mí. ¿Fallaste? Juan decía: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubieseis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu paciencia, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces la paciencia de Dios nos ayuda a apelar a este atributo cuando caemos. Y en séptimo y último lugar, debemos pedir ser conformados a la imagen de Dios, conforme a todos sus atributos, los comunicables, los que nos ha comunicado: su amor, su paciencia, su benevolencia, su bondad. Que podamos decirle: Dios, afina mis sentimientos a tus atributos, mis sentidos a tus atributos, mi corazón a tus atributos, lo que yo soy a lo que tú eres. Guárdame de afinarte, de querer afinarte a ti a lo que yo quiero ser. No. Que nuestros primeros pensamientos sean acerca de la bondad, de la misericordia de Dios, y que nos ha perdonado de su ira, y que nos ha salvado y nos ha rescatado por Cristo Jesús de la condenación eterna, motivo por el cual estamos aquí. Y que si tú no has venido a Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Ahora, hoy, que se dice hoy, dice su palabra. No esperes a mañana, no esperes a más tarde. No sabemos qué será de nosotros más tarde. No sabemos qué será de nosotros cuando salgamos de aquí. ¿Dónde estarás si Dios te llama a su presencia el día de hoy, hoy mismo? Pastores han muerto predicando en el púlpito, y no estamos exentos de nada de eso, que Dios nos llame a su presencia cuando Él lo diga. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? Vengamos a Él. Ven a Él. Si no has venido a Él en arrepentimiento y fe, Él en Cristo Jesús te ofrece la salvación, pero tienes que reconocer que tú merecías ese castigo y que Él tomó tu lugar, que Él no solo murió en esa cruz, sino que resucitó.
ascendió a los cielos y regresará pronto por su iglesia. Y esa ira la aplicará, esa paciencia llegará al colmo en algún momento, y esa ira será aplicada a todos aquellos que la merecen si no vinieron a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Ponte de pie y vamos a orar a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora y en este día por la bendición que nos das de estar aquí y la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, al escuchar tu palabra. Al mirar, Señor, estos atributos, al contemplarte a ti, Señor, tu benevolencia, tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, oh Dios. ¿Quién te pidió que tuvieses paciencia contra aquellos que merecían ira? Bien, tú pudiste haber desechado, destruido a la humanidad en un abrir y cerrar de ojos. Bien, tú pudiste haber decidido destruirla y crear una nueva humanidad que te obedeciera, pero tú tuviste misericordia y tú tuviste a bien a esa humanidad que te ha fallado, que ha destruido lo que tú has creado. Tus leyes, tus ordenanzas las han vuelto para sí mismos y tú has tenido paciencia. Ayúdanos, Señor, a contemplar tu paciencia, Señor, a los ojos, a tu verdad, Señor, a tu palabra, a la luz de tu verdad, Señor, a vivirla en nuestros corazones y a recordarla día con día. Que cuando estemos a punto de fallarte, oh Dios, podamos recordar la paciencia que tú tuviste para con nosotros. Podamos recordar que esa paciencia, que ese amor, que esa misericordia, esa lentitud para la ira y tu grandeza en misericordia llevó a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. ¿Cómo yo he de fallarte? ¿Cómo yo he de pecar contra ti? ¿Cómo yo he de fallarle a aquel que se entregó por mí? Ayúdanos, Señor, a que tu paciencia nos deje ver tu gran misericordia que nos has extendido aun cuando no la merecíamos, y a extenderla a aquellos que aunque tal vez no la merezcan, tú lo hiciste con nosotros porque yo no he de hacerlo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.